María Gil Tamayo, secretario de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española. Y la acompañan, celebrando con él, el capellán del CEU, Cardenal Herrera, Álvaro Martínez Soriano, el párroco emérito, Gaspar Navarro, de esta parroquia real de los Santos Juanes, y Javier Valiente, el subdirector del Día del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ascendido a los cielos, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hoy celebramos la unidad de la ascensión del Señor. Jesús resucitado, después de su muerte en la cruz, se aparece varias veces a los discípulos para confirmar su fe. Pasado un breve tiempo, ante el asombro de los suyos, sube al cielo para ser coronado de gloria y sentarse a la derecha del Padre. Jesús nos ha prometido la fuerza del Espíritu Santo, que nos hará testigos del Evangelio hasta los confines del mundo y hasta el fin de los tiempos. En este día, la Iglesia pone también ante nosotros la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. A través de los medios de comunicación, la buena nueva del Evangelio puede llegar a todos para suscitar la fe y crear esperanza. Los medios son un servicio para proclamar y compartir la verdad, y desde nuestra Universidad CEU Cardenal Herrera pedimos hoy por los comunicadores y por los estudiantes de comunicación para que, como el Santo Padre ha afirmado recientemente, busquen la verdad para compartirla. Esta es la segunda vez que desde nuestra Universidad CEU Cardenal Herrera se organiza una misa por el mismo motivo, un hecho que nos llena de gran alegría. Como en la primera ocasión, os invitamos a todos los españoles que nos seguís desde vuestros hogares a celebrar con nosotros esta conmemoración. Ahora, hermanos y hermanas, con la aspersión del agua, pediremos a Dios que renueve en nosotros la gracia del bautismo que nos unió para siempre a Jesús. Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Hermanos y hermanas, cantemos y recitemos el himno de alabanza, invocando a Jesucristo el Señor, sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.